¿Sabías que en este preciso momento, mientras el mundo celebra octubre sin entender su verdadero significado profético, está ocurriendo algo que podría cambiar el destino eterno de millones de almas? Hermano, hermana en Cristo, lo que estás a punto de descubrir no es una teoría humana, ni una especulación sin fundamento. Es una revelación bíblica que ha estado oculta durante siglos, esperando el momento exacto para ser revelada a aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias en estos últimos días. Desde el 6 hasta el 13 de octubre, el pueblo judío celebra Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, una de las 7 fiestas solemnes que Dios mismo ordenó en Levítico 23. Pero aquí está lo asombroso. Estas no son simples celebraciones culturales o tradiciones religiosas vacías. Son sombras proféticas, relojes divinos que marcan los tiempos y las sazones de Dios para la humanidad. Las primeras 4 fiestas se cumplieron exactamente en la primera venida de Cristo. Pascua en su crucifixión, panes sin levadura en su sepultura, primicias en su resurrección, y Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Coincidencia? Imposible. Dios no hace nada por casualidad, pero las 3 fiestas de otoño permanecen como promesas proféticas aún no cumplidas: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y dentro de Sukkot existe un día misterioso, casi desconocido para el mundo cristiano, llamado Hoshana Rabbah, el 7º día, el 12 de octubre. En la tradición hebrea, este no es un día común. Es conocido como el día del juicio sellado, el momento final en que Dios cierra el libro del juicio que comenzó en Rosh Hashanah y fue confirmado en Yom Kippur. Antes de continuar con esta revelación que podría sacudir tu fe y despertar tu espíritu, quiero pedirte algo fundamental. Necesitamos orar juntos. La oración no es un ritual, hermano. Es nuestra arma más poderosa contra las tinieblas y nuestra conexión directa con el trono de la gracia. En este momento, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para entender tus tiempos proféticos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en esta revelación. Oremos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos que tu sabiduría descienda sobre cada persona que está viendo este mensaje. Que tus secretos proféticos sean revelados a tu pueblo. Despierta a tu iglesia del sueño espiritual. Prepáranos para lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Si sientes en tu corazón que este mensaje es crucial para estos tiempos, presiona el botón de like ahora mismo y suscríbete a este canal. No porque yo lo pida, sino porque necesitamos estar conectados como cuerpo de Cristo en estos días finales. Comparte este video con tu familia, con tu iglesia, con todo aquel que tenga hambre de verdad profética. Hay verdades en la palabra de Dios que permanecen escondidas hasta que llega el tiempo señalado para ser reveladas. No porque Dios las oculte deliberadamente, sino porque nuestra mirada ha estado fija en otras direcciones, distraída por las preocupaciones del mundo y por tradiciones religiosas que nos alejaron de las raíces mismas de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de los cristianos desconoce por completo, algo que fue establecido por Dios mismo y que tiene un poder profético tan extraordinario que cuando lo comprendas, tu manera de ver los últimos tiempos cambiará para siempre. Abre tu Biblia en Levítico capítulo 23. Este capítulo es crucial porque aquí Dios establece lo que Él llama sus fiestas solemnes, sus tiempos señalados, sus citas divinas con la humanidad. No son fiestas judías como muchos piensan equivocadamente. Son las fiestas del Señor. Escucha bien esto. Cuando Dios habla en Levítico 23, versículo 2, dice claramente que estas son sus fiestas, no del pueblo judío exclusivamente, sino suyas. Son los momentos en el calendario eterno donde el cielo y la tierra se encuentran, donde lo divino toca lo humano, donde la profecía se hace realidad. Entre todas estas celebraciones sagradas, hay una que brilla con una luz especial. Se llama Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí viene algo que te va a sorprender profundamente.
Esta es la única fiesta que Dios ordenó celebrar no solo en el pasado, no solo en el presente, sino también en el futuro milenio. En el reino mesiánico, cuando Cristo reine sobre toda la tierra durante 1000 años, esta fiesta seguirá celebrándose. Eso significa que Sukkot tiene una importancia eterna que trasciende el tiempo y el espacio. Vayamos directamente al profeta Zacarías, capítulo 14. Este pasaje es uno de los más impresionantes de toda la profecía bíblica. Zacarías está describiendo el día en que el Señor peleará contra todas las naciones que se levantaron contra Jerusalén. Habla de cómo sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, cómo la tierra se partirá, cómo habrá transformaciones sin precedentes. Y después de describir toda esta gloria del regreso del Mesías, Zacarías dice algo extraordinario en el versículo 16. Todos los que sobrevivan de todas las naciones subirán de año en año para adorar al Rey y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Entiendes la magnitud de esto? En el mundo venidero, cuando Cristo gobierne desde Jerusalén, cuando la justicia y la paz reinen sobre la tierra, las naciones seguirán celebrando Sukkot. Y el texto continúa con una advertencia solemne. Cualquier nación que no suba a celebrar esta fiesta no recibirá lluvia. No habrá bendición para quien desprecie esta celebración divina. Esto nos está diciendo algo profundo sobre la naturaleza eterna de esta festividad. Pero vamos más profundo todavía. ¿Por qué esta fiesta en particular? La respuesta está en su significado central: el tabernáculo, la morada, la presencia de Dios habitando con su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto y vagaron por el desierto durante 40 años, vivían en tiendas, en cabañas temporales, completamente dependientes de la protección divina, la columna de fuego por la noche, la nube de día, el maná cada mañana. Todo les recordaba constantemente que su vida dependía absolutamente de Dios. Y ahí está el corazón de Sukkot: recordar que somos peregrinos, que esta vida terrenal es temporal, que nuestros cuerpos son tabernáculos provisionales y que nuestra verdadera esperanza está en la morada eterna que Dios está preparando. Por eso, durante esta fiesta, las familias judías construyen pequeñas cabañas y pasan tiempo en ellas. No es nostalgia religiosa, es profecía viviente. Ahora escucha esto con mucha atención. Esta fiesta apunta directamente a la encarnación de Cristo. El apóstol Juan, en su Evangelio capítulo 1 versículo 14, usa una palabra muy específica cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega que Juan utiliza literalmente significa tabernaculó, puso su tienda. Juan está haciendo una conexión directa con Sukkot. Está diciendo que Jesús vino y plantó su tienda entre nosotros. Él fue el cumplimiento viviente de lo que esta fiesta representa: Dios morando con los hombres. Pero la revelación no termina ahí. Sukkot no solo mira hacia atrás al Éxodo, ni solo celebra la primera venida de Cristo. Mira hacia adelante, hacia el cumplimiento final. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, Juan tiene una visión y escucha: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Otra vez la palabra tabernáculo, otra vez la imagen de Sukkot. La historia de la redención es Dios buscando habitar con su pueblo eternamente. Esta fiesta dura 7 días, del 15 al 21 del mes de Tishri. El número 7 representa perfección, completitud, el número de Dios. Y el séptimo día de Sukkot es diferente a todos los demás. Ese día se llama Hoshana Rabbah, la gran salvación. Es el clímax de toda la celebración. En ese día, los adoradores dan 7 vueltas alrededor del altar llevando ramas de sauce, cantando oraciones llamadas hosanas. 7 vueltas, como Josué rodeó Jericó antes de que los muros cayeran. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. En la tradición judía, Hoshana Rabbah es conocido como el día del juicio sellado. En Rosh Hashanah, Dios abre los libros del cielo. Durante 10 días hay oportunidad de arrepentimiento. Viene Yom Kippur, donde el juicio es inscrito, pero aún no está sellado. Esa ventana se cierra en Hoshana Rabbah. En ese día, el juicio queda confirmado, el destino queda establecido.
Para entender verdaderamente la profundidad de Sucot, necesitamos regresar al principio, al jardín del Edén, al propósito original de Dios para la humanidad. Porque Sucot no es simplemente una fiesta agrícola, es la expresión más pura del deseo eterno de Dios. Caminar con su creación, hablar cara a cara con aquellos hechos a su imagen, morar en medio de su pueblo sin barreras, sin separación, sin pecado que interrumpa la comunión perfecta. Génesis capítulo 3, versículo 8, nos da un detalle hermoso. Adán y Eva oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios caminaba con ellos. No era una visita ocasional, era un hábito, una relación cotidiana. Dios habitaba con el hombre. El jardín era el primer templo, el primer lugar donde lo divino y lo humano coexistían en armonía absoluta. No hacían falta ceremonias elaboradas ni sacrificios, solo comunión pura, directa, sin velos. Pero entonces vino la caída. El pecado entró al mundo y con él, la separación. Dios expulsó al hombre del jardín. Querubines con espadas de fuego guardaron el camino al árbol de la vida. La comunión directa se rompió. El hombre ya no podía estar en la presencia de Dios de la misma manera. Sin embargo, el deseo de Dios no cambió. Él seguía queriendo habitar con su pueblo. Y todo el plan de redención que vemos desarrollarse a través de las Escrituras es Dios trabajando para restaurar esa comunión perdida. Avancemos ahora al libro de Éxodo. El pueblo de Israel acaba de ser liberado de Egipto. Están en el desierto del Sinaí. Dios les ha dado los mandamientos, ha establecido el pacto. Y entonces, en Éxodo capítulo 25 versículo 8, Dios dice algo extraordinario. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ahí está otra vez. Dios quiere habitar, quiere un tabernáculo, quiere una morada entre su pueblo. No porque Él necesite una casa física, sino porque el hombre necesita una manera tangible de experimentar la presencia divina. Dios da instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo. Cada elemento tiene significado profético. El arca del pacto representa el trono de Dios. El candelero de oro representa la luz divina. El altar del incienso representa la oración. El velo separa el lugar santísimo del resto. Todo está diseñado para enseñar verdades espirituales profundas. Pero lo más importante es esto. Cuando el tabernáculo fue terminado y ungido, la gloria de Dios lo llenó. La nube cubrió el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Dios estaba habitando literalmente con su pueblo. Durante 40 años en el desierto, ese tabernáculo portátil fue el centro de la vida de Israel. Cuando la nube se movía, el pueblo levantaba el campamento. Cuando la nube se detenía, armaban el tabernáculo nuevamente. Era una imagen perfecta de la vida cristiana. Seguir la presencia de Dios donde quiera que Él guíe. Vivir en dependencia total, reconocer que somos peregrinos sin residencia permanente en este mundo. Más adelante, cuando Israel entró a la tierra prometida, el tabernáculo se estableció en Silo. Luego, en los días del rey David, el arca fue llevada a Jerusalén. Y finalmente, Salomón construyó el templo magnífico. Pero la esencia seguía siendo la misma. Dios quería habitar con su pueblo. En la dedicación del templo, la gloria de Dios llenó la casa de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie. La presencia divina era abrumadora, gloriosa, tangible. Sin embargo, por el pecado del pueblo, esa gloria se apartó. El profeta Ezequiel tuvo una visión terrible en el capítulo 10 de su libro. Vio la gloria de Dios levantándose del propiciatorio, moviéndose hacia la entrada del templo, deteniéndose sobre los querubines y finalmente abandonando el templo por completo. La presencia de Dios se fue, el templo quedó vacío, y poco después, Babilonia destruyó el templo. El pueblo fue llevado al exilio. Parecía que el sueño de Dios habitando con los hombres había terminado para siempre, pero Dios tenía un plan mayor. Siglos después, en la plenitud de los tiempos, sucedió algo que ningún profeta pudo imaginar completamente. El Verbo se hizo carne
Dios mismo tomó forma humana. Jesús nació en Belén, y aquí es donde Sucot cobra su máximo significado profético. Muchos eruditos bíblicos creen que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Las evidencias son convincentes. Los pastores estaban en el campo, lo cual sugiere otoño, no invierno. Los censos romanos se hacían después de la cosecha, y el lenguaje de Juan, el verbo habitó entre nosotros, usa precisamente la terminología de Sucot. Piensa en esto. Dios puso su tienda, su tabernáculo, entre nosotros en forma humana. Jesús era el templo viviente. En Juan capítulo 2, versículo 19, cuando los líderes religiosos le piden una señal, Jesús responde: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaban que hablaba del edificio, pero Juan aclara, hablaba del templo de su cuerpo. Jesús era el cumplimiento de todo lo que el tabernáculo y el templo representaban. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Durante 3 años, Jesús caminó por Galilea y Judea, sanó enfermos, liberó oprimidos, enseñó verdades del reino. Estaba haciendo exactamente lo que Dios hacía en el Edén, caminando con la humanidad, restaurando la comunión perdida. Pero su misión no era solo caminar con nosotros temporalmente. Era abrir el camino para que Dios pudiera habitar permanentemente en su pueblo. En la cruz, cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo que separaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, del resto del templo, se rompió. Ya no había barrera. El camino estaba abierto. Y 50 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Dios comenzó a habitar no en un edificio de piedra, sino en corazones humanos. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la gloria del nuevo pacto. Dios ahora habita en nosotros por su Espíritu. Nuestros cuerpos son tabernáculos temporales, como esas cabañas de Sucot, pero dentro de ellos mora el Dios eterno. Somos portadores de su presencia. Llevamos la gloria divina donde quiera que vamos. La iglesia no es un edificio, es el pueblo de Dios, el templo viviente, la morada del Altísimo en la tierra. Pero la historia todavía no termina. Hay un cumplimiento final esperando. Apocalipsis capítulo 21 nos muestra el estado eterno. Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. La primera creación pasó, y entonces escucha la declaración más hermosa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por fin, la plena restauración, Dios habitando con su pueblo sin ninguna barrera, sin pecado, sin muerte, sin dolor, por toda la eternidad. El sueño original del Edén magnificado infinitamente. Y esto es lo que Sucot profetiza. Esta fiesta es un ensayo, una sombra, una promesa de lo que vendrá. Cada año, cuando el pueblo judío construye sus cabañas y habita en ellas, están proclamando proféticamente que hay un día venidero cuando Dios establecerá su tabernáculo permanente con la humanidad redimida. Hermano, hermana, si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo está abriendo tus ojos a verdades que nunca habías visto antes, no te quedes callado. Necesito que sepas que no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este momento preciso para que escuches lo que Él quiere decirte. Y quiero pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Únete a esta familia. Suscríbete a este canal, no porque yo necesite números, sino porque tú necesitas estar conectado con lo que Dios está revelando en estos últimos días. Cada semana compartimos verdades que pueden transformar tu vida espiritual. Y en los comentarios cuéntame, ¿habías escuchado antes sobre Sucot? ¿Qué está revelando Dios a tu corazón ahora mismo? Quiero leerte, quiero orar por ti. Somos una comunidad, un cuerpo, y tu voz importa. No seas solo espectador. Sé parte de este mover profético que Dios está levantando. Dios no hace nada por casualidad.
Cada palabra en su palabra tiene propósito. Cada símbolo señala hacia una realidad mayor. Y las fiestas que Él estableció en Levítico 23 no son excepciones. Son mucho más que celebraciones culturales o memoriales históricos. Son el calendario profético de Dios, el reloj divino que marca los tiempos y las sazones de la redención humana. Y cuando entiendes este calendario, cuando ves cómo las profecías se han cumplido con precisión matemática en las fechas exactas de estas fiestas, tu fe se fortalece de una manera increíble. Hay 7 fiestas principales en el calendario bíblico. 4 de ellas caen en la primavera: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Las otras 3 caen en el otoño: trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Esta división no es arbitraria. Las fiestas de primavera profetizan la primera venida del Mesías. Las fiestas de otoño profetizan su segunda venida. Y aquí está lo asombroso. Las 4 fiestas de primavera ya se cumplieron exactamente en los días que Dios estableció miles de años antes. Comencemos con la Pascua. Esta fiesta conmemora la noche en Egipto cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas que tenían sangre de cordero en los dinteles. Todo primogénito en casas sin la sangre murió, pero donde había sangre, había protección. Israel fue liberado. Esta fiesta apunta claramente a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuándo murió Jesús? Exactamente en el día de la Pascua. No fue coincidencia. Mientras los sacerdotes sacrificaban corderos en el templo para la celebración de Pascua, el verdadero Cordero Pascual estaba muriendo en la cruz del Calvario. Primera fiesta, primer cumplimiento, timing perfecto. La segunda fiesta es panes sin levadura, que comienza inmediatamente después de Pascua. Durante 7 días, el pueblo debía comer pan sin levadura, recordando la salida apresurada de Egipto. En la Biblia, la levadura representa pecado, corrupción, maldad. Jesús, el pan de vida, no tenía pecado, era pan sin levadura, y fue sepultado durante esta fiesta. Su cuerpo sin pecado fue puesto en la tumba justo cuando comenzaba la celebración de panes sin levadura. Segunda fiesta, segundo cumplimiento. La tercera es primicias. En esta fiesta el pueblo traía al templo la primera gavilla de la cosecha de cebada. Era una promesa de que vendría más cosecha. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cuándo resucitó Jesús? Exactamente en el día de la fiesta de primicias. Su resurrección garantiza nuestra resurrección futura. Él es las primicias. Nosotros somos la cosecha que viene. Tercera fiesta, tercer cumplimiento, precisión divina absoluta. La cuarta fiesta es Pentecostés, 50 días después de primicias. En esta celebración se recordaba la entrega de la ley en el Sinaí, pero proféticamente señalaba algo mayor. En Hechos capítulo 2, exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el aposento alto. Lenguas de fuego reposaron sobre ellos. 3,000 personas se convirtieron ese día. Nació la iglesia. Cuarta fiesta, cuarto cumplimiento. ¿Ves el patrón? Dios cumplió cada fiesta de primavera exactamente en su fecha establecida. Ahora viene la parte que debe capturar toda nuestra atención. Si las 4 fiestas de primavera se cumplieron literalmente en la primera venida de Cristo, ¿qué nos dice esto sobre las 3 fiestas de otoño? La lógica profética es inevitable. Estas 3 fiestas restantes deben cumplirse literalmente en la segunda venida de Cristo, y los eventos del fin de los tiempos no son opcionales. No son simbólicas solamente. Dios las estableció como señales proféticas que se cumplirán tan precisamente como se cumplieron las primeras 4. La primera fiesta de otoño es la fiesta de las trompetas, llamada Rosh Hashanah en hebreo, que significa cabeza del año. Cae en el primer día del 7º mes, Tishri. En esta fecha se toca el shofar, el cuerno de carnero, con sonidos específicos y prolongados.
Es un llamado al arrepentimiento, un anuncio de que el tiempo del juicio se acerca. Y proféticamente, esta fiesta señala hacia el arrebatamiento de la iglesia. Pablo lo describe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La última trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Primera de Corintios 15 también habla de la última trompeta. La fiesta de las trompetas es la única fiesta que cae en luna nueva, cuando el cielo está más oscuro. Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche. Las conexiones son imposibles de ignorar. La segunda fiesta de otoño es Yom Kippur, el día de la expiación. Este es el día más santo del calendario judío. Es el único día del año cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entraba con sangre de sacrificio para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Era un día de ayuno, de arrepentimiento profundo, de juicio. Proféticamente, este día señala hacia el juicio de Israel durante la tribulación. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice que un día el pueblo judío mirará a aquel que traspasaron y harán lamentación como por hijo único. Será un día nacional de arrepentimiento, cuando Israel finalmente reconozca a Jesús como su Mesías. Ese será el cumplimiento de Yom Kippur. Y luego viene la tercera fiesta de otoño, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Como ya vimos, esta fiesta celebra la morada de Dios con su pueblo, y su cumplimiento profético final será el reino milenial de Cristo, cuando Él reine desde Jerusalén durante 1000 años. Zacarías 14 lo confirma. Las naciones subirán cada año a celebrar la fiesta de los tabernáculos durante el milenio. Esta fiesta representa el descanso final, la cosecha completa, la alegría plena, Dios habitando permanentemente con su pueblo en la tierra restaurada. Pero hay algo más que necesitas entender sobre estas fiestas de otoño. No están separadas por largos periodos de tiempo como lo están las fiestas de primavera. Entre Pascua y Pentecostés hay 50 días, pero las 3 fiestas de otoño están comprimidas en menos de un mes. Trompetas es el día 1 de Tishri. Yom Kippur es el día 10. Sukkot comienza el día 15 y dura hasta el día 21. Todo sucede en 21 días. Esto sugiere que los eventos proféticos del fin también sucederán en rápida sucesión. El arrebatamiento, la tribulación y el reino milenial no estarán separados por siglos. Serán eventos conectados en el calendario divino de los últimos días. Y dentro de este marco profético, Hoshana Rabbah, el 7º día de Sukkot, tiene un significado especial. Es el día del juicio sellado. En la enseñanza judía tradicional, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay 10 días de arrepentimiento donde el destino puede cambiar. En Yom Kippur, el juicio es inscrito, pero todavía no está sellado completamente. Hay una extensión de gracia hasta Hoshana Rabbah. En ese día, el veredicto queda finalizado. Las puertas de la misericordia se cierran. El libro es sellado. ¿No te recuerda esto al libro de Apocalipsis? Juan ve un libro sellado con 7 sellos. Solo el Cordero puede abrirlos. A medida que cada sello se abre, juicios caen sobre la tierra. Y después de los 7 sellos vienen 7 trompetas, y después 7 copas de ira. Todo gira alrededor del número 7. Y Hoshana Rabbah es el 7º día de la 7ª fiesta. Es el cumplimiento del cumplimiento, el sello del sello, el final del ciclo profético anual. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Podría el arrebatamiento ocurrir durante la fiesta de las trompetas? ¿Podrían los juicios de la tribulación corresponder con Yom Kippur? ¿Podría el reino milenial comenzar en Sukkot? Y dentro de este marco, ¿podría Hoshana Rabbah ser el día cuando Dios selle definitivamente el destino de aquellos que rechazaron su gracia? No estamos poniendo fechas. Nadie sabe el día ni la hora, pero Dios nos dio estas fiestas como señales. Nos dijo que miráramos las señales de los tiempos. Y cuando vemos que las primeras 4 se cumplieron exactamente en sus fechas, sería necio ignorar las últimas 3. Hay días en el calendario de Dios que son diferentes a todos los demás.
no porque sean más sagrados en esencia, sino porque están marcados divinamente como puntos de inflexión, momentos donde el cielo se abre de una manera especial, donde las decisiones eternas se confirman, donde las puertas que han estado abiertas comienzan a cerrarse. Hoshana Rabbah es uno de esos días, y lo que hace que este día sea tan solemne, tan serio, tan digno de nuestra atención, es su significado en el calendario del juicio divino. Para entender Hoshana Rabbah, necesitamos entender primero el mes completo de Tishri y el proceso del juicio según la revelación bíblica y la tradición judía. Este mes comienza con Rosh Hashanah, el primero de Tishri. En hebreo, esta fecha se llama Yom Teruah, el día del toque de trompetas. Es el comienzo del año civil judío, pero más importante, es el día conocido como el día del juicio. En la liturgia judía, se cree que en este día, Dios abre 3 libros en el cielo: el libro de los justos, el libro de los malvados y el libro de los que están en el medio. Los completamente justos son inscritos inmediatamente para vida. Los completamente malvados son inscritos para muerte. Pero para la gran mayoría de la humanidad, aquellos que están en el medio, hay una suspensión del juicio. Durante los siguientes 10 días, llamados los días de temor o días de arrepentimiento, hay una ventana de oportunidad. Es un tiempo de introspección profunda, de confesión, de cambio genuino. La enseñanza tradicional es que durante estos 10 días, Dios está particularmente accesible, su misericordia está especialmente disponible, y las oraciones tienen un poder único. Es como si el tribunal celestial estuviera en sesión, pero el veredicto final aún no se ha pronunciado. Todavía hay esperanza, todavía hay tiempo. Luego llega Yom Kippur, el día 10 de Tishri. Este es el día de la expiación, el día más santo y solemne del calendario judío. Es un día de ayuno completo, de oración intensa, de arrepentimiento final. En este día, según la creencia tradicional, Dios sella el juicio. El veredicto que fue abierto en Rosh Hashanah ahora es inscrito en Yom Kippur. Los libros son cerrados. El destino está determinado para el próximo año. ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién tendrá paz y quién tendrá angustia? ¿Quién prosperará y quién sufrirá? Es un día de tremenda seriedad espiritual, pero aquí está el detalle que muchos desconocen. Según algunas tradiciones judías, especialmente las enseñanzas cabalísticas y místicas, Yom Kippur no es el sellamiento final absoluto. Hay todavía una última extensión de misericordia, una última oportunidad, una última puerta abierta. Y esa puerta se cierra definitivamente en Hoshana Rabbah, el 7º día de Sukkot, 5 días después de Yom Kippur. En Hoshana Rabbah, el juicio no solo es inscrito, sino completamente sellado. Ya no hay más oportunidad de cambio. El veredicto es irrevocable. El libro está cerrado y sellado con el sello divino. El Zohar, el texto central de la Cábala judía, enseña que en Hoshana Rabbah, los decretos celestiales que fueron determinados en Rosh Hashanah y sellados en Yom Kippur, ahora son entregados a los ángeles para su ejecución. Es como si la corte celestial hubiera dictado sentencia, el juez hubiera firmado el documento, y ahora ese documento es entregado a las autoridades para que se cumpla. No hay apelación, no hay reversión. Lo que fue decidido será ejecutado. Y las ceremonias de Hoshana Rabbah reflejan esta solemnidad. En la sinagoga, durante el servicio matutino, se sacan todos los rollos de la Torá del arca sagrada. Los adoradores toman sus conjuntos de las 4 especies: el lulav, ramas de palma, mirto y sauce, junto con el etrog, un fruto cítrico, y entonces comienza la procesión. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7 veces los adoradores rodean la bimá, la plataforma central donde se lee la Torá, cantando oraciones especiales llamadas Hoshanot. Estas son súplicas intensas pidiendo salvación, liberación, misericordia. La palabra Hoshaná significa por favor salva, por favor libera. 7 circuitos, como Josué rodeó Jericó 7 veces antes de que los muros cayeran, como los sacerdotes en el templo rodeaban el altar.
El número 7 en la Biblia representa completitud, perfección, el fin de un ciclo. Después del séptimo circuito, los adoradores toman un atado de 5 ramas de sauce, llamado arabot, y las golpean contra el suelo. Golpean una vez, 2, 3, 4, 5 veces hasta que las hojas se caen. Este acto simboliza el desprendimiento del pecado, la humillación total ante Dios, la aceptación del juicio divino. Es un momento de profunda solemnidad. Y luego hay una costumbre muy antigua donde los judíos observantes pasan toda la noche anterior a Hoshana Rabbah, sin dormir, estudiando la Torá, recitando salmos, orando intensamente. Algunos recitan el libro completo de Deuteronomio y todos los salmos en una sola noche. Es una vigilia espiritual, un último esfuerzo por asegurar un veredicto favorable antes de que el libro sea sellado al amanecer. Hay una urgencia, un sentido de que el tiempo se está acabando, de que esta es la última oportunidad. En algunas comunidades judías existe la tradición de que en Hoshana Rabbah, Dios finaliza la decisión sobre cuánta lluvia caerá durante el año que viene. Recuerda que Sukkot es la fiesta de la cosecha, y la lluvia determina si habrá abundancia o escasez. Por eso las oraciones de Hoshana Rabbah incluyen súplicas especiales por agua, por lluvia, por bendición material. Pero más profundamente, el agua en la Biblia representa vida espiritual, el Espíritu Santo, la bendición divina. Entonces Hoshana Rabbah es el día cuando Dios determina cuánta bendición espiritual recibirá cada persona durante el próximo ciclo. Ahora bien, hermano, hermana, tal vez estés pensando, esto es tradición judía, pero ¿qué tiene que ver conmigo como cristiano? ¿Por qué debería importarme un día en el calendario judío? Aquí está la respuesta. Porque estos días no son simplemente tradiciones humanas. Son sombras proféticas establecidas por Dios mismo, que apuntan hacia realidades eternas. Y el concepto de un juicio sellado no es exclusivo del judaísmo. Está profundamente arraigado en la revelación bíblica. Quiero hacer una pausa aquí porque siento en mi espíritu que hay alguien viendo este mensaje que necesita escuchar esto ahora mismo. Tal vez has estado posponiendo decisiones espirituales. Tal vez has estado jugando con tu salvación, pensando que siempre habrá tiempo después. Pero Dios te está hablando hoy. Antes de que sigamos adelante, quiero que sepas que este canal existe para ti. No es sobre números ni fama, es sobre almas, es sobre familia. Y quiero que seas parte de esta familia. Suscríbete ahora mismo porque cada video que publicamos puede ser la palabra que cambie tu vida. Y en los comentarios, cuéntame tu historia. ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué luchas enfrentas? ¿Qué necesitas que oremos? No estás solo. Somos miles aquí que levantaremos tu nombre en oración. También, si hay un tema bíblico que quieres que estudiemos juntos, escríbelo. Este canal es tuyo. Estamos caminando juntos hacia la eternidad. Hay gestos en las Escrituras que parecen simples ceremonias religiosas, pero cuando los examinas con ojos espirituales iluminados por el Espíritu Santo, descubres que son ventanas proféticas hacia el plan eterno de Dios. Los 7 circuitos alrededor del altar en Hoshana Rabbah son uno de esos gestos. No son mera repetición ritualística, son una proclamación profética, un ensayo terrenal de realidades celestiales, una sombra de juicios venideros que están escritos en el libro de Apocalipsis. Cuando los adoradores en la sinagoga rodean la bimá 7 veces durante Hoshana Rabbah, están recreando algo que tiene raíces profundas en la historia bíblica. El precedente más claro está en el libro de Josué, capítulo 6. Israel acababa de cruzar el Jordán milagrosamente. Estaban listos para conquistar la tierra prometida, pero Jericó, la primera ciudad fortificada, se interponía en su camino. Sus muros eran gruesos, altos, imposibles de penetrar con la tecnología militar de la época. Humanamente hablando, Jericó era invencible. Entonces Dios le dio a Josué instrucciones extrañas. No le dijo que construyera arietes ni que cavara túneles. Le dijo que marchara alrededor de la ciudad, una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes llevando 7 trompetas de cuerno de carnero marcharían delante del arca del pacto, y en el 7º día
Debían rodear la ciudad 7 veces. En la séptima vuelta, al sonido de las trompetas, el pueblo debía gritar, y los muros caerían. Desde una perspectiva militar, esto no tenía sentido, pero desde una perspectiva espiritual, era perfecto. Israel obedeció. Durante 6 días, rodearon Jericó en silencio. Imagina la tensión. Imagina a los habitantes de Jericó, mirando desde los muros, burlándose, riéndose de este ejército que simplemente caminaba en círculos. Pero en el séptimo día, cuando Israel dio la séptima vuelta, cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó, algo sobrenatural sucedió. Los muros se derrumbaron. Jericó cayó sin que Israel disparara una sola flecha. Fue un acto de juicio divino, ejecutado a través de la obediencia humana. Este patrón se repite en Hoshana Rabbah. Los 7 circuitos alrededor del altar representan el cerco que Dios pone alrededor de sus enemigos. Cada vuelta es un decreto profético. Cada paso es una declaración de que el juicio está cerca. Y en la séptima vuelta, cuando las ramas de sauce son golpeadas contra el suelo, es como el grito final que hace caer los muros. Es la ejecución del juicio sellado. Es el fin del tiempo de gracia. Ahora llevemos esto al libro de Apocalipsis y verás conexiones asombrosas. Juan recibe una visión del trono de Dios. Ve un libro sellado con 7 sellos. Este libro contiene los decretos divinos para los últimos tiempos, el juicio final sobre la humanidad rebelde. Nadie en el cielo ni en la tierra es digno de abrir el libro, pero entonces aparece el Cordero que fue inmolado. Jesucristo, el único digno, toma el libro y comienza a abrir los sellos uno por uno. Primer sello, aparece un caballo blanco, conquista y engaño. Segundo sello, caballo rojo, guerra y derramamiento de sangre. Tercer sello, caballo negro, hambre y escasez económica. Cuarto sello, caballo amarillo, muerte y pestilencia. Quinto sello, las almas de los mártires claman por justicia. Sexto sello, terremotos, oscuridad, señales cósmicas. Y luego, después de un interludio donde Dios sella a sus siervos, viene el séptimo sello. Y cuando el Cordero abre este último sello, Apocalipsis capítulo 8 versículo 1, dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora, un silencio solemne, terrible, expectante. El juicio final está a punto de comenzar, y entonces aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra. Segunda trompeta, algo como un gran monte ardiendo cae en el mar. Tercera trompeta, una gran estrella cae sobre los ríos. Cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas son oscurecidos. Quinta trompeta, langostas demoníacas atormentan a los hombres. Sexta trompeta, un ejército de 200 millones trae destrucción masiva. Y finalmente la séptima trompeta suena, y hay voces en el cielo que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ves el patrón? 7 sellos, 7 trompetas, y después vendrán 7 copas de ira. Todo el libro de Apocalipsis está estructurado alrededor del número 7, y cada serie de 7 culmina en un juicio final, un sellamiento definitivo. Es como si Dios estuviera rodeando la tierra rebelde 7 veces, como Israel rodeó Jericó, como los adoradores rodean el altar en Hoshana Rabbah. Cada ciclo profético es otra vuelta alrededor del altar del juicio, y cuando llega la séptima vuelta, el juicio cae sin remedio. Hay algo más. En Apocalipsis capítulo 7, justo antes de que se abra el séptimo sello, Juan ve 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no dañen ni la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sean sellados los siervos de Dios. Otro ángel sube del oriente con el sello del Dios vivo, y grita a gran voz a los 4 ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Aquí está otra vez el concepto del sellamiento. Antes de que caigan los juicios finales, Dios sella a sus siervos, los marca como suyos.
los protege del juicio venidero. Y después de este sellamiento, los juicios pueden proceder. Esto es exactamente el concepto de Hoshana Rabbah. Es el día del sellamiento final. Los que son de Dios quedan sellados para vida. Los que rechazaron a Dios quedan sellados para juicio. No hay más cambio posible. Y hay otra conexión profunda. En Hoshana Rabbah, después de dar las 7 vueltas alrededor del altar, los adoradores toman las ramas de sauce y las golpean contra el suelo hasta que todas las hojas caen. El sauce en la Biblia es símbolo de humillación y llanto. Crecen junto a los ríos. En el Salmo 137, cuando Israel estaba en el exilio en Babilonia, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos. Sobre los sauces colgábamos nuestras arpas. El sauce representa duelo, arrepentimiento, quebrantamiento. Cuando las hojas del sauce caen en Hoshana Rabbah, representa el desprendimiento completo del pecado, el juicio final sobre la rebeldía, pero también representa algo más hermoso para aquellos que se han arrepentido: la caída de las acusaciones. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, dice que el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Cristo murió y resucitó, derrotó al acusador, y para aquellos que están en Cristo, las acusaciones caen como hojas muertas. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo esto nos lleva a una realización profunda. Hoshana Rabbah no es solo una fecha en un calendario antiguo, es una profecía viviente del proceso de juicio divino que culminará en los últimos días. Es un cuadro terrenal de realidades celestiales. Cada año, cuando esta celebración ocurre, es como si Dios estuviera ensayando el drama final, recordándonos que hay un día venidero cuando los libros serán abiertos, cuando los sellos serán rotos, cuando las trompetas sonarán, y cuando el juicio será ejecutado sobre toda la tierra. Dentro de toda la riqueza simbólica y profética de Sukkot, hay una ceremonia que brillaba con esplendor especial en los tiempos del templo. Se llamaba Simhat Beit HaShoeva, la celebración del derramamiento del agua. Y fue precisamente en esta ceremonia, en el momento culminante de esta fiesta, cuando Jesús se puso de pie y proclamó una de sus declaraciones más poderosas, revelando un misterio profundo sobre el Espíritu Santo que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Permíteme pintarte la escena. Estamos en Jerusalén durante los días de Sukkot. El templo está lleno de peregrinos que han venido de todas partes para celebrar. Cada mañana durante los 7 días de Sukkot había una procesión especial. Un sacerdote designado tomaba una jarra de oro y descendía al estanque de Siloé. Llenaba la jarra con agua mientras miles observaban. Luego subía por las calles de Jerusalén en procesión solemne, llevando el agua como una ofrenda sagrada. Al llegar al templo, subía al altar y derramaba el agua en un recipiente especial, junto con una libación de vino. Esta ceremonia tenía múltiples significados. Primero, era una oración por lluvia. Sukkot ocurre al final de la temporada seca en Israel, justo antes de que comiencen las lluvias de otoño. El pueblo pedía a Dios que enviara lluvia abundante para la próxima cosecha. Sin lluvia, no habría vida. Segundo, la ceremonia recordaba el agua que Dios hizo brotar de la roca en el desierto, cuando Israel tenía sed. Moisés golpeó la roca y salió agua abundante que salvó al pueblo. Pero había un significado profético más profundo. Los profetas habían hablado de un tiempo venidero cuando Dios derramaría su espíritu como agua sobre la tierra sedienta. Isaías capítulo 44 versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Joel capítulo 2 versículo 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El agua en estas profecías simboliza el Espíritu Santo, la vida divina fluyendo hacia corazones sedientos. Y ahí es donde entra Jesús. Juan capítulo 7 versículo 37 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El último día de Sukkot, probablemente Hoshana Rabbah, el día más importante de toda la celebración. Imagina el momento. La ceremonia del agua ha alcanzado su clímax. Miles están observando, y de repente Jesús se pone de pie. Su voz atraviesa el ruido de la multitud. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No fue una invitación casual, fue una declaración mesiánica explosiva. Jesús estaba diciendo: ustedes están derramando agua pidiendo que Dios envíe su espíritu. Yo soy la respuesta a esa oración. Yo soy la fuente del agua viva. Y luego añadió algo aún más asombroso: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan explica: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba profetizando Pentecostés. Estaba anunciando que después de su muerte, resurrección y ascensión, vendría el Espíritu Santo en un derramamiento sin precedentes. Y no solo vendría sobre ellos, sino que fluiría desde ellos. Los creyentes no serían simplemente recipientes pasivos, serían canales, ríos, fuentes de vida espiritual para un mundo sediento. Y esto se cumplió 50 días después de la resurrección. En Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos reunidos en el aposento alto. Fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pedro salió y predicó con poder. 3,000 personas se convirtieron en un solo día. El agua viva comenzó a fluir. Los ríos de vida espiritual comenzaron a correr por toda Jerusalén, luego por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que la roca que seguía a Israel en el desierto era Cristo. Cuando Moisés golpeó la roca y salió agua, era una profecía de lo que sucedería en el Calvario. Jesús, la roca eterna, fue golpeada en la cruz, y de su costado herido fluyó sangre y agua, la sangre para perdón de pecados. El agua simbolizando el Espíritu Santo que sería derramado. Ahora conectemos todo esto con Hoshana Rabbah. En el último día de Sukkot, el día del juicio sellado, Jesús proclama ser la fuente del agua viva, el día cuando las puertas de la misericordia se cierran en el calendario judío. Jesús abre la puerta eterna de salvación. El contraste es deliberado. Dios está diciendo: hay un juicio sellado que viene, pero hay también una oferta de gracia sellada. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en ti y te sella. Ese sello es garantía de que perteneces a Dios, de que tu destino está asegurado, de que nada puede arrebatarte de su mano. Es el sellamiento que importa eternamente, no el sellamiento del juicio en Hoshana Rabbah, sino el sellamiento de la gracia por el Espíritu Santo. Hay un misterio en las Escrituras que ha capturado la imaginación y la esperanza de los cristianos durante 2000 años. Se llama el arrebatamiento, el rapto, el momento cuando Cristo descenderá del cielo y los creyentes serán llevados para estar con Él para siempre. Nadie sabe el día ni la hora. Jesús lo dijo claramente, pero Dios nos dio señales, patrones proféticos, sombras en el Antiguo Testamento, que nos ayudan a entender cómo y cuándo podrían cumplirse estas promesas. Y cuando examinas las fiestas de otoño, particularmente Sukkot, encuentras conexiones fascinantes con la doctrina del arrebatamiento que no pueden ser coincidencia. Comencemos con lo básico. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 describe el arrebatamiento. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 3 elementos clave: una voz de mando, una voz de arcángel y una trompeta de Dios. Ahora mira la fiesta de las trompetas, la primera de las fiestas de otoño. Se celebra con el toque del shofar, el cuerno de carnero.
Durante el servicio se tocan 100 notas diferentes del shofar. Y la última nota, la más larga y fuerte, se llama Tequía Gedola, la gran trompeta. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La final trompeta, la Tequía Gedolá de la fiesta de las trompetas. Pero aquí está lo interesante. La fiesta de las trompetas comienza el mes de las fiestas de otoño. Yom Kippur viene 10 días después, y Sukkot comienza 5 días después de Yom Kippur. Todo está conectado en un período de 3 semanas. Si el arrebatamiento ocurre durante la fiesta de las trompetas, entonces los eventos subsecuentes, la tribulación y el juicio, se desarrollarían en los días siguientes del calendario profético. Y el clímax, el reino milenial cuando Dios habitará con su pueblo, sería representado por Sukkot. Jesús dijo en Juan capítulo 14, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo». ¿Qué es Sukkot? La fiesta de las moradas, de los tabernáculos. Jesús está preparando moradas eternas para nosotros, y cuando regrese, nos llevará a esas moradas. El lenguaje mismo de Jesús evoca Sukkot. En la tradición judía, Sukkot está asociada con bodas. Muchas bodas judías se celebran durante esta fiesta porque es un tiempo de alegría máxima, y la Biblia describe la relación entre Cristo y la Iglesia como un matrimonio. Somos la novia, Él es el novio. En Apocalipsis capítulo 19, después de que los juicios han caído, se anuncia, han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. El arrebatamiento es cuando el novio viene por su novia, y Sukkot, la fiesta de gozo y celebración, es el marco perfecto para este evento glorioso. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes no pasaremos por la ira de la tribulación, seremos librados. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 promete, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Guardar de la hora, no solo de la prueba. Seremos removidos antes de que comience. Y aquí es donde Hoshana Rabbah encaja proféticamente. Si este es el día del juicio sellado, el día cuando las puertas de la misericordia se cierran, entonces, después de este día, viene el juicio inevitable. La tribulación comienza. Los sellos de Apocalipsis se abren. Las trompetas suenan. Las copas de ira se derraman. Pero antes de eso, los que han sido sellados con el Espíritu Santo son llevados. El arrebatamiento ocurre antes del sellamiento del juicio final sobre el mundo. No estamos poniendo fechas, pero estamos viendo patrones. Estamos entendiendo el calendario profético de Dios, y todo apunta hacia las fiestas de otoño, como el marco temporal para los eventos finales. Las primeras 4 fiestas se cumplieron exactamente. Las últimas 3 se cumplirán también. Y cuando lo hagan, será en rápida sucesión. Trompetas, expiación, tabernáculos, arrebatamiento, tribulación, reino milenial. Todo conectado, todo profético, todo diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. La pregunta no es si sucederá, es si estarás listo cuando suceda. Si has llegado hasta este momento, si has permanecido con nosotros a través de cada revelación, de cada verdad profética que hemos compartido, entonces sé que algo está sucediendo en tu espíritu. No fue casualidad que te encontraras con este video. Dios tiene un propósito divino en cada encuentro, y Él te trajo aquí porque quiere hablarte directamente al corazón. Quiero que sepas que tu presencia aquí importa, que tu vida tiene un significado eterno, y que las verdades que has escuchado hoy no son simples palabras, sino semillas proféticas que el Espíritu Santo está plantando en lo más profundo de tu ser. Ahora necesito pedirte algo muy especial.
Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas esta declaración de fe. Yo sentí la voz de Dios en este video. Pero no te detengas ahí. Cuéntanos qué fue lo que más tocó tu corazón. Cuéntanos qué reveló el Señor a tu vida. Cuéntanos si esta enseñanza sobre Sukkot, sobre Hoshana Rabbah, sobre el día del juicio sellado, cambió algo en tu perspectiva espiritual. Queremos leerte. Queremos saber tu testimonio. Queremos orar específicamente por lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. No seas un espectador silencioso. Sé parte activa de esta comunidad de creyentes que está despertando a las verdades proféticas de los últimos tiempos. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo presionando ese botón rojo que está justo debajo del video. Esta no es una petición vacía, ni un ruego por números. Es una invitación a que formes parte de una familia espiritual que está comprometida con buscar la verdad de la palabra de Dios, sin compromisos, sin tibiezas, sin miedo a explorar las profundidades de las Escrituras. Cada semana publicamos contenido que puede revolucionar tu vida espiritual, que puede abrir tus ojos a misterios que has pasado por alto, que puede prepararte para lo que viene. No te pierdas ningún video porque cada mensaje es una pieza del rompecabezas profético que Dios está revelando a su pueblo en esta hora final. Dale like a este video para que más personas puedan verlo. El algoritmo de YouTube funciona con tu apoyo. Cuando das like, cuando comentas, cuando compartes, estás ayudando a que este mensaje llegue a miles de almas que necesitan escucharlo. Estás siendo instrumento en las manos de Dios para despertar a otros. Y en la pantalla final verás nuestro próximo video esperándote. No te vayas todavía. Continúa este viaje profético con nosotros, porque lo que viene es aún más revelador. Que el Señor te bendiga abundantemente, que guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, y que su rostro resplandezca sobre ti, llenándote de paz perfecta. Maranata, el Señor viene pronto.